Nacieron en un mundo de hombres, en un imperio forjado por la espada y gobernado por la ley del padre. Sin embargo, en las sombras del poder, tejieron los hilos del destino de Roma. ¿Quiénes eran realmente las mujeres romanas? No eran solo esposas, madres o sacerdotisas, eran estrategas silenciosas, guardianas de la tradición, y a veces, las verdaderas arquitectas del poder. Su historia no se escribió en los campos de batalla, sino en los pasillos de las villas, en los templos sagrados y en el corazón mismo del imperio. El viaje de una mujer romana comenzaba al nacer. Su llegada no siempre era celebrada con la misma alegría que la de un varón. Un niño significaba un futuro soldado, un político, un heredero. Una niña, en cambio, era una pieza en un juego dinástico, una promesa de alianza. Desde sus primeros días, su vida pertenecía a su familia, a su pater familias. Él decidía su nombre, su educación, y lo más importante, su futuro esposo. La educación de una niña de buena familia era peculiar. Aprendía a leer, a escribir y a hacer cuentas, habilidades necesarias para gestionar una gran casa. Pero su principal lección era el mos Miriam, las costumbres de los antepasados. Aprendía a hilar y tejer, símbolos de la virtud y la laboriosidad femenina. Su mundo era el hogar, el domus. Allí, se le enseñaba a ser discreta, modesta y, sobre todo, obediente. Su voz debía ser suave, sus apariciones en público escasas. Era una preparación para su único y gran deber, el matrimonio. A una edad tan temprana como los 12 o 13 años, una joven romana dejaba atrás su infancia. Su boda no era un acto de amor, sino un contrato. Un acuerdo entre familias para unir patrimonios, forjar alianzas políticas o consolidar estatus. La ceremonia era un ritual de transición. Se despojaba de sus juguetes de niña, se vestía con el traje nupcial y un velo color azafrán cubría su rostro. El momento culminante era cuando el novio la tomaba de la mano y la conducía a su nuevo hogar, cruzando el umbral en brazos para no tropezar a un mal presagio. En ese instante, dejaba de estar bajo la autoridad de su padre para pasar a la de su marido. Su identidad cambiaba para siempre. Una vez casada, se convertía en la domina, la señora de la casa. Su dominio era el hogar y su principal misión, dar a luz herederos legítimos, especialmente varones, para perpetuar el linaje de su esposo. La maternidad era su mayor honor y su mayor riesgo. El parto era un evento peligroso, y muchas mujeres no sobrevivían. Pero si lo hacían y daban a luz a un hijo sano, su estatus dentro de la familia y la sociedad se elevaba inmensamente. Se convertía en la guardiana del hogar, responsable de la educación temprana de los hijos y de la gestión de los esclavos y las finanzas domésticas. Aunque su esfera era privada, la influencia de una matrona romana podía ser inmensa. Piensen en Cornelia, la madre de los Gracos. Tras invadir, rechazó propuestas de matrimonio, incluido el rey de Egipto, para dedicarse por completo a la educación de sus hijos. Cuando un visitante presumía de sus joyas, Cornelia señaló a sus hijos y dijo: «Ah, estas son mis joyas». Formó a dos de los tribunos más influyentes de la República, y su sabiduría y fortaleza se convirtieron en leyenda. Su influencia no venía de un cargo público, sino de su rol como madre y educadora, el núcleo moral de la familia. Consideremos a Livia Drusila, la esposa del emperador Augusto. Livia nunca ostentó un poder oficial, pero durante más de 50 años fue la consejera más cercana y leal del hombre más poderoso del mundo. Era inteligente, astuta y discreta. Se movía con maestría en la peligrosa política de la corte imperial, promoviendo a su propia familia y asegurando la sucesión de su hijo, Tiberio. Livia personificaba el poder detrás del trono. Mientras Augusto construía el imperio en público, Livia lo consolidaba en privado, convirtiéndose en el modelo de la emperatriz romana y en una figura casi divina tras su muerte. No todas las mujeres vivían en el lujo de las élites. La gran mayoría de las mujeres en el imperio romano eran plebeyas. Sus vidas eran mucho más duras. Trabajaban junto a sus maridos en el campo, en los mercados, en talleres artesanales. Eran panaderas, tejedoras, vendedoras. Su contribución económica era vital para la supervivencia de la familia. Aunque la ley y la costumbre también las relegaban al ámbito doméstico, la realidad de la pobreza las obligaba a salir y a trabajar. Para ellas, las intrigas políticas de Roma eran un eco lejano. Su lucha era diaria, por el pan y por sus hijos. Y luego estaban las que no tenían libertad, las esclavas. Su cuerpo y su vida pertenecían a su amo. Sometidas a trabajos agotadores y a la voluntad de sus dueños, su existencia era la más precaria de todas. Sin embargo, incluso en la esclavitud, algunas encontraban formas de resistir o de mejorar su situación, a menudo a través de la manumisión, la liberation, que podía ser concedida por su amo. Existía también otro camino, uno que ofrecía una forma única de poder y prestigio: el sacerdocio. Las vírgenes vestales eran las sacerdotisas más veneradas de Roma, elegidas en la infancia. Hacían un voto de castidad de 30 años, y su deber era mantener encendido el fuego sagrado en el templo de Vesta.
un símbolo de la eternidad de Roma. Gozaban de privilegios que ninguna otra mujer tenía. Eran independientes de la autoridad masculina. Podían poseer propiedades, testar y moverse libremente por la ciudad. Su persona era sagrada e inviolable. Pero el precio era alto. Al romper su voto de castidad, se castigaba con una muerte terrible. Ser enterrada viva. Con el paso de los siglos, el papel de la mujer comenzó a cambiar lentamente. Durante el apogeo del imperio, las mujeres de la élite ganaron más independencia económica y legal. Podían heredar propiedades y gestionarlas con mayor libertad. El divorcio se hizo más común y en algunos casos podía ser iniciado por la mujer. Figuraos como Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo. No solo eran emperatrices, sino también filósofas y patronas de las artes, presidiendo círculos intelectuales. Eran mujeres cultas y poderosas que desafiaban los roles tradicionales. Sin embargo, esta aparente liberación tenía sus límites. El poder femenino siempre era visto con sospecha. Una mujer ambiciosa era calificada de conspiradora, una mujer inteligente de manipuladora. Poetas y satíricos como Juvenal se quejaban de estas nuevas mujeres que leían, discutían de política y se comportaban como hombres. La estructura patriarcal de Roma, aunque se flexibilizaba, nunca se rompió. El ideal seguía siendo la matrona modesta y obediente, confinada en su hogar. Con la caída del Imperio Romano de Occidente y el auge del cristianismo, el mundo cambió de nuevo. La nueva fe trajo consigo nuevas ideas sobre la mujer. Por un lado, exaltaba la figura de la Virgen María y valoraba la castidad y la vida monástica como un camino espiritual válido para las mujeres. Por otro, reforzó ciertas ideas de sumisión femenina, citando a Eva como la origen del pecado. El obispo se convirtió en el nuevo padre familias espiritual, y la Iglesia heredó parte del control social que antes ejercía el Estado romano. La historia de la mujer romana es una epopeya de contrastes. Es la historia del silencio impuesto y de la influencia ejercida en voz baja. Es la historia de la obediencia como deber y de la estrategia como supervivencia. Desde la matrona que criaba a los futuros líderes, hasta la emperatriz que susurraba al oído del poder. Desde la plebeya que luchaba por su familia, hasta la vestal que guardaba el fuego sagrado de Roma. Ellas fueron el cimiento invisible sobre el que se construyó el mayor imperio de la antigüedad. Su legado no está grabado en arcos de triunfo, sino en la propia fibra de la civilización occidental. Una historia de poder, deber y un silencio que, si escuchamos con atención, todavía resuena con fuerza. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Roma. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.